Ya. No, mami. No, no, no. No, no. No, no. No. Y ahora sí. Uy. Chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, ya, genial. Ya bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la asesoría del día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es el periósteo, lo que son fracturas, luxaciones y subluxaciones. Esta asesoría que, digamos, les voy a explicar está basada más que nada en la teoría del año pasado, porque cuando a mí me la dictaron fue muy diferente a la cual fue el año pasado, fue un poco más sencilla. Entonces les he tratado de resumir más que nada algunos puntos importantes con respecto a fracturas, más que nada con respecto a fracturas, ¿no? Que les puede venir en su final. Ya. Entonces, ay, creo que está. Ay. Y ahora sí. Entonces vamos a empezar hablando con lo que es el periósteo. Entonces, más que nada para poder definir qué es el periósteo va a ser como la capita, la capa más externa que va a tener lo que es el hueso y va a estar, digamos, formado netamente por lo que es el tejido conectivo denso irregular. Este periósteo va a cubrir en la totalidad de los huesos largos, va a estar, digamos, alrededor de casi todos los huesos, excepto en un nivel muy importante que es el nivel intraarticular. O sea, va a estar, digamos, cubriendo toda la parte de lo que son los huesos, pero en esta parte, en el nivel interarticular, pues no va a estar, digamos, cubierto por lo que es el periósteo. Otra cosa importante es el tamaño. Digamos que aproximadamente lo que va a medir va a ser realmente una capa bastante delgada, lo que es el periósteo va a medir entre 3 a 4 milímetros. Por eso es que no se va, digamos, a visualizar en lo que son los rayos X o en las tomografías, porque es tan delgado, digamos, esta capa, que no se va a poder, digamos, ver de manera adecuada. Ahora, ¿cuándo es que se va, digamos, a poder o se va a manifestar en las imágenes? Es igual, por ejemplo, en lo que era en sistema respiratorio, por ejemplo, cuando había un derrame pleural o, digamos, a una afección en la pleura, que recién ahí se hacía ver, digamos, el espacio virtual. Ya, igual pasa con el periósteo. El periósteo realmente no se puede ver, pero cuando presenta algún tipo de alteración, es cuando recién lo vamos a poder ver en alguna radiografía o tomografía. Ahora, este periósteo va a estar compuesto de dos capas importantes. Uno, que es la primera capa, que es la capa más externa, la capa fibrosa, y dos, que es la capa más interna o también llamada capa osteogénica. Entonces, ¿cuál es la importancia de cada una? Es que en la capa externa lo que va a contener va a ser los fibroblastos, mientras que en la capa interna lo que va, digamos, a contener van a ser los osteoblastos. Otro punto importante es que en la capa externa también van a contener lo que son los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y algunas terminaciones nerviosas que van a ser las encargadas de poder alimentar o poder nutrir, digamos, lo que es el hueso propiamente. Otra cosa importante que tienen que saber es que esta capa, digamos, el grosor que pueda tener el periósteo es bastante, digamos, incrementado o considerable en lo que son en la edad temprana, como en los niños. Y digamos que mientras va pasando como que los años, o sea, en los adultos va a ser un poquito menos. Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber es con respecto a la reacción perióstica. La reacción perióstica no va a ser más que nada la forma o la manera en el que el periósteo va, digamos, a responder frente a algún tipo de agresión o frente a algún tipo de estímulo externo que pueda haber en esta capa, ya sea por algún tipo de traumatismos, algún tipo de infecciones o algunos fármacos también que digamos que van a condicionar a que la corteza del periósteo se eleve y que generen diferentes patrones o diferentes presentaciones frente a digamos, a este estímulo. Ahora,
digamos que para que podamos visualizar recién, como estábamos comentando, el estudio de imagen principal es la radiografía, o sea, los rayos X. Y eso se va a dar mediante la calcificación. Esta calcificación no va a ser como que de la noche a la mañana, sino que va a requerir un proceso. Y este proceso va a tardar entre 10 días a 3 semanas. Ahora, eh, dentro de las formas, digamos, de presentación o para poder clasificar lo que es el periostio, vamos a poder dividirla en benigna o agresiva. Entonces, aquí les hice como que un resumen para que ustedes sepan los puntos claves si es que les preguntan cuál es la diferencia. Principalmente es en el tema de la causa. Digamos, una clasificación benigna es que la causa va a ser una irritación crónica de bajo grado o intensidad. Como va a ser crónica, digamos que el hueso va a estar acostumbrado a esa afección y como se va a acostumbrar es que va, digamos, a producir lo que es la cronicidad. Y como es crónica, como pasa a lo largo del tiempo, es porque es un proceso más benigno, o sea, no es tan agresivo que, digamos, le produzca algún tipo de afección grave y que pueda, digamos, dañar este periósteo. Entonces, en una clasificación benigna, la causa va a ser una irritación crónica de bajo grado. ¿Cómo vamos a encontrar la corteza en este punto? La corteza va a ser gruesa y densa. Va a ver lo que es la formación de un callo óseo y la clasificación se va a dar de 4 tipos. Una que puede ser delgada, otra que es sólida, que es digamos la más frecuente, otra que puede ser gruesa regular y la que es ondulante. Por otro lado, tenemos lo que es una reacción perióstica agresiva, que esta causa va a ser sí una irritación rápida. Como va a ser agresiva, va a ser, digamos, de manera muy, muy rápida. Eh, por lo mismo que es rápida, digamos que la corteza también se va a encontrar mucho más delgada. En su teoría la denominaban como que media laminada, entonces también es otro término que ustedes pueden utilizar. Va a haber una corteza muy laminada, digamos de consistencia muy delgada y de va a tener un amorfismo, ¿no? Que no va a tener ninguna forma definida. Y la clasificación va a estar dada por laminada, espiculada, desorganizada y el triángulo de Codman que vamos a ver. Ahora, con respecto, digamos, a en qué situaciones se va a poder notar, principalmente es en los tumores malignos, pero también se pueden ver en procesos benignos como son las infecciones, lo que son el granuloma eosinofílico, lo que son los quistes, que el quiste óseo aneurismático, también lo que es un osteoma osteoide, que también lo vamos a ver, y en algunos casos de traumatismo también vamos a poder diferenciar, digamos, en una clasificación agresiva. Ahora, empezamos con la clasificación no agresiva, que les comenté que una de las más comunes que vamos a poder ver es de la continuidad de tipo sólida. Entonces, lo que vamos a, digamos, dentro de la reacción de una reacción perióstica no agresiva, tenemos lo que es la continua sólida. Principalmente se van a dar, como no es agresiva, se va a dar en procesos benignos o, digamos, que el tiempo de transcurrida de la enfermedad o, digamos, el desarrollo del periósteo va a ser muy, muy lento. Es decir, que digamos que tiene tiempo para, digamos, para producir un nuevo hueso y a medida que, digamos, la lesión va a crecer, pero lo que importa que es que el tiempo que lo hace, o sea, la rapidez que lo hace va a ser muy, muy lenta, lo que le va a permitir al hueso, digamos, formar una consistencia un poco más sólida. Y es por eso que puede ser, digamos, de 3 tipos. Hablamos del tipo de la delgada, hablamos del tipo de la densa elíptica y de la ondulante. Lo importante que quiero que, digamos, recuerden son 2 cosas. Uno es la forma. Si se dan cuenta en la imagen, digamos, de la derecha, ven como hay como un bultito que sobresale en la parte, digamos, externa en la cortical del hueso. Ven como un bultito. Ya, quiero que se memoricen más que nada la imagen y el color que pueda tener. Si se dan cuenta es un color uniforme. Ahorita que veamos otras lesiones, van a ver que hay lesiones, digamos, espiculadas, hay lesiones como si fueran pelitos saliendo del hueso, hay lesiones como en arcoíris. Entonces, este tipo de lesión, una lesión no agresiva, va a ser, digamos, con un color o una contextura como que uniforme. Y esta radiografía es una radiografía clásica de lo que es un osteoma osteoide. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, como les comentaba, es una radiografía de fémur en la cual vamos a observar lo que es un osteoma osteoide, donde vamos a ver lo que es la reacción perióstica en un aspecto sólido, un aspecto elíptico que va a formar netamente lo que les estaba comentando como si fuera una montañita,
pero que va a ser como que todo de manera uniforme. Igualmente, por ejemplo, en la esquinita de ahí ven como un circulito, ya, eso es como la tomografía. Y si se dan cuenta, en la parte más superior ven como si fuera como una sombra, como que sobresale el hueso, ya, eso es lo que nos indica que estamos frente a un osteoma osteoide. Luego, en la otra imagen de la izquierda, lo que estamos viendo es obviamente lo que es una radiografía lateral de fémur, en la cual te vamos a ver lo que es la reacción perióstica sólida. Si se dan cuenta, va a ser también de manera delgada, lo que señala la flecha negrita. Si se dan cuenta, en la imagen más a la izquierda, ven como también hay un bultito en la parte del hueso y lo ven de manera uniforme. Ya, eso nos indica que estamos frente a un tipo no agresivo de una continua sólida y posiblemente también sea lo que es un osteoma osteoide. Ahora, en la imagen del medio que ven como clavos, como la densidad metal, vamos a ver lo que es una radiografía oblicua, pues una radiografía oblicua de húmero, que vamos a ver lo que es una osteosíntesis y esos como clavitos que ven, eso es clásicamente lo que se utiliza para como una placa de fijación y vamos a ver nuevamente lo que es la reacción en forma, digamos, ondulada alrededor de toda esa lesión. Entonces, lo que me importa que se lleven de esta diapositiva es que sepan, no agresiva del tipo continua sólida, van a ver como una montañita de, digamos, textura o color uniforme y la patología que más se va a asociar a este tipo es la de osteoma osteoide. Ahora, pasamos a las que son del tipo agresivas. Las agresivas, una de las, digamos, de las clasificación, vamos a tener la que es laminada o en cebolla. Y esto, al igual que, digamos, en el sistema respiratorio que les puse, por ejemplo, lo que era, por ejemplo, un patrón fibrótico lo relacionaban netamente con lo que es una fibrosis, claro, lo que es un patrón fibrótico, ¿se acuerdan cómo era? Que les decía, tal enfermedad era de tal patrón y tal enfermedad era de tal patrón, ya acá igualito. Cuando hablamos de un patrón o cuando hablamos, digamos, de una reacción agresiva de tipo laminado en cebolla, los dos o las dos patologías que se les tiene que venir a la cabeza, uno es el sarcomas osteomielitis y dos son los condroblastomas. Esas dos patologías, si es que les ponen, digamos, alguna radiografía que simule, porque si se dan cuenta en las radiografías, ya no ven como una montañita uniforme, sino ven como si fueran las capas de la cebolla, se ven como rayitas, hay como rayitas radiopacas en el medio. Si ustedes ven, digamos, ese patrón o esa, digamos, esa imagen en la radiografía, ustedes pueden sospechar una de estas dos patologías. Y por ende, también sospechamos que estamos frente a un tipo agresiva a nivel del periósteo. ¿Ok? Entonces, igual en la radiografía de la derecha, ustedes pueden ver alrededor del hueso cómo es que sobresalen capitas, pero esa capita como una montañita tiene varias rayitas. Entonces, ese es como que un patrón característico de lo que es laminada o en cebolla. Ahora, otro tipo de patrón a nivel agresivo son las de tipo espiculada, los que son la reacción perióstica espiculada. Este tipo de reacción agresiva la vamos a encontrar, digamos, en dos tipos de aspecto. Uno, que es el cabello de en punta, que se va a relacionar netamente o, digamos, es un diagnóstico sugestivo de lo que es el sarcoma de Ewing o Ewing. Y dos, tenemos lo que son en forma de rayos de sol. Entonces, las espículas se van a ver o se van a formar, digamos, de manera perpendicular a la superficie. O sea, van a estar como, digamos, como su nombre lo dice, como en punta, como en pelo en punta, como cabello en punta, igualito. Ustedes lo van a ver, digamos, en la radiografía, por ejemplo, de la izquierda. Ven que alrededor del huesito hay como si fueran unos pelitos que sobresalen. Ya no, digamos, es en forma laminada, ya no es en forma, digamos, de color uniforme, sino que ya se hace ver como si fueran cabellos en punta. Entonces, eso nos tiene que sugerir o tener un diagnóstico sugestivo de lo que es el sarcoma de Ewing. Por otro lado, también tenemos que hay muchos más diagnósticos diferenciales, por ejemplo, lo que es la talasemia o puede ser, digamos, alguna afección o alguna lesión inflamatoria también. Pero principalmente cuando les pongan algún caso de un patrón de cabello en punta, tenemos que pensar en lo que es el sarcoma de Ewing. Y por otro lado, también tenemos lo que es los rayos de sol, que es otro subtipo de, digamos, de este patrón en espiculado. Ahora,
En la imagen, digamos, de la mano derecha, la que tiene 2 flechas negras, vamos a poder también visualizar lo que es un sarcoma de Ewing. Netamente en lo que es en la tibia, específicamente en la diáfisis proximal, vamos a poder ver a nivel lateral toda la parte, digamos, de este patrón espiculado en cabello en punta. Y vamos a poder observar también lo que son las reacciones periósticas en cepillo. Si se dan cuenta, en el caso de la imagen de la derecha, van a verlo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Van a ser como que en ambos campos, o sea, en ambas cortezas. Y se va a localizar alrededor de lo que es el peroné. ¿Ok? Entonces, de acá, a nivel especulado, tienen que venirse a la cabeza 2 cosas importantes. Cabello en punta, sarcoma de Ewing y rayos de sol también. Y lo van a ver clásicamente en una radiografía como si fueran unos pelitos, unos cabellos que sobresalen alrededor o en la corteza, digamos, del hueso. Y este no puede ser únicamente unilateral, sino también puede ser, digamos, en ambos capas o en ambos lados del hueso. Ahora, hay también otro patrón que ya es mucho más agresivo que estábamos hablando, que era en rayos de sol. Y esto, ¿cómo lo van a diferenciar? Es que digamos, este patrón o este ejemplo o esta característica, manifestación, como lo queramos llamar, va a crecer muy rápido, va a tener un crecimiento demasiado rápido a diferencia del otro. Va a reflejar lo que es una periostitis bastante agresiva. Y esto hay hay una característica muy importante que lo van a denominar fibras de Sharpey, que estos se van a estirar perpendicularmente al hueso. Y estas fibras, digamos, van a ser mucho más desorganizadas que las anteriores. Si se dan cuenta, son como que más amplias, más largas, generan, digamos, en la radiografía como una especie de mancha alrededor de lo que es el hueso. En este caso, por ejemplo, puede ser del peroné. Y generan, digamos, ese aspecto radiopaco alrededor de toda, digamos, la placa o alrededor de todo el hueso. Por ejemplo, en esa placa que ustedes ven ahí, en esa radiografía, es lo que es un osteosarcoma en fíbula, que se los ponen en su teoría, les explican más o menos que ese, digamos, es un patrón en rayos de sol. Así que, más que nada para que se den una idea qué patologías también pueden estar enfocadas, digamos, en este tipo, ¿no? En rayos de sol. Ahora, por último tenemos lo que es el tipo también agresivo, que es el triángulo o ángulo de Gottman. Digamos que este patrón también tiene como que su patología clave. Y digamos que esto lo van a ver generalmente en lo que son los osteosarcomas. Y bueno, en algunos casos también lo pueden ver en lo que son infecciones o metástasis, ¿no? Pero principalmente cuando ustedes vean digamos, este patrón de triángulo o ángulo de Gottman lo tienen que relacionar con un osteosarcoma. Ahora, ¿cómo lo van a sacar? Porque en la radiografía lo van a ver como un pequeño espacio triangular alrededor o digamos en la parte más externa de un tumor maligno. Y lo que va a producir es como un tipo ruptura, ya no van a haber pelitos, ya no van a haber tipos como rayitas alrededor del hueso, no van a ver como el de cebolla, por ejemplo, sino que van a ver como una punta. Esa punta nos indica que estamos frente a un tipo agresivo que es en forma de triángulo o ángulo de Gottman y tenemos que asociarlo, o principalmente lo asociamos a lo que es un osteosarcoma, ¿no? También puede ser, digamos, asociado a algunos otros procesos inflamatorios o algún tipo de hematomas también, pero principalmente siempre lo relacionan a lo que son los osteosarcomas. Bien, entonces hasta ahí era lo que hablamos de lo que es el periósteo. Recordar, el periósteo es como que la capa más externa de lo que es el hueso, no va a recubrir todo, sino que hay un espacio, un nivel intraarticular que no lo va a cubrir. Recordar los tipos, si es benigno, si es como que más agresivo. Y principalmente los últimos 3, el de cebolla, el del cabello, el de los cabellos y también el del triángulo, también les pueden preguntar porque son imágenes clásicas que se pueden ver fácilmente en lo que es una radiografía, unos rayos X, ¿no? Ahora, con respecto a las fracturas, vamos a ver más que nada primero lo que es la definición. Ustedes ya netamente por lo que es conocimientos generales sabemos que es una fractura, es una pérdida de continuidad, ya sea en un hueso o en un cartílago o también puede ser en ambos. Los mecanismos que
que producen una fractura pueden ser múltiples, ya sean directos o indirectos, o también puede ser por ambos. Y algo importante acá es que no solamente cuando ustedes vean una fractura tienen que ver netamente lo que corresponde al hueso, sino también tienen que ver las partes blandas, porque son signos extras que ustedes van a poder tener para poder también localizar lo que es la fractura en sí. En esta parte vamos a hablar más que nada de los diferentes o las diferentes clasificaciones que puedan tener, ya sea cerrada, abierta, múltiple, los diferentes tipos, y más que nada les hice como que un resumen de los puntos claves que deben saber para poder diferenciar una de otra. Otro punto importante acá es que tienen que saber, eso sí es más que nada memoria, las características de las fracturas agudas, y van a ser 5 principalmente. La primera es que va a haber una interrupción abrupta de la cortical. Obviamente sabemos que las fracturas no es un proceso crónico, sino que es un proceso agudo que se da de manera, digamos, abrupta, pero afecta netamente lo que es la cortical. En la clase pasada hablamos que la cortical es la parte más externa o la parte más lateral de los huesos. Entonces, digamos que en ese punto es donde va a afectar netamente lo que es una fractura. Ahora, lo que vamos a ver en la radiografía van a ser líneas radiolúcidas. Eso es importante. Vamos a ver líneas negras, si así lo quieren llamar, excepto por una sobreexposición. Pero netamente lo que ustedes van a buscar es específicamente esa línea negra que le va a denominar qué tipo de fractura va a ser, a qué nivel va a ser y qué tan grave puede ser la fractura. Otro punto importante es la angulación aguda de la cortical. Estas pueden ser rectas o muy angulares. Ya vamos a ver los tipos de fracturas que pueden haber. Y van a ser bordes sin esclerosis. Entonces, esas 5, digamos, características también es bueno que se lo aprendan porque les pueden preguntar. Ahora, con respecto a las técnicas de imagen, ya hablamos también la clase pasada, en la primera clase, que el examen, digamos, de elección, la primera, digamos, técnica que ustedes tienen que utilizar, que tienen que solicitar, es una radiografía, obviamente, hacia el lugar donde ustedes quieran, digamos, observar la lesión. Generalmente lo que se recomienda es que sean mínimo 2 proyecciones. Usamos lo que es una lateral y una anteroposterior o posterior-anterior, cualquiera de las dos, pero principalmente son estas dos, ¿no? Y, por ejemplo, en la toma o la posición oblicua se da más que nada en huesos, por ejemplo, de la mano o del pie, donde son un poco más, digamos, más pequeños, con más sobreposición, que nos va a permitir una toma oblicua que sea mucho mejor para poder determinar el lugar de la fractura. Ahora, la tomografía también es una técnica bastante compleja e importante, más que nada cuando la afección ya es a nivel articular y necesitamos algún tipo de reconstrucción también en 3D que también nos ayuda bastante para poder, digamos, detectar más que nada a nivel intraarticular. ¿Ok? La resonancia magnética también es una técnica bastante importante, pero por lo mismo que es más compleja, se solicita más que nada cuando son fracturas más ocultas. Por ejemplo, fracturas osteoporóticas que son como que más metidas, que no se ven simplemente en una radiografía, sino que se necesita un poquito más, digamos, de más, ¿cómo se dice? Más tomas, por así decirlo, para que ustedes puedan identificar exactamente el lugar, digamos, de la fractura o el lugar de la lesión. La gamografía es otro estudio de imagen también, pero más que nada nos sirve para detectar lo que es la actividad metabólica. Entonces, cuando ustedes quieran ver lo que es una fractura como tal, no se recomienda mucho dependiendo si es que ustedes quieren netamente evaluar lo que es la actividad funcional a nivel metabólica a este punto. Y bueno, la ecografía es bastante útil únicamente en fracturas a nivel de la costilla. En fracturas como en lugares más de huesos más grandes, más largos, es casi no tan útil porque obviamente lo que va a tocar es puramente hueso, entonces no se va a poder visualizar de manera correcta en una ecografía, además porque ustedes ya saben que en una ecografía el límite de la imagen es mucho más pequeña, entonces no se recomienda mucho, digamos, una ecografía cuando ustedes quieren sacar algún diagnóstico o poder ver mucho mejor lo que es una toma a nivel de las estructuras lesionadas. Ahora, este es otro punto también que tienen que recordar y son los signos indirectos de fractura.
Cuando hablamos de signos indirectos de fractura, es todo aquel signo extra o externo a lo que es la fractura en sí. Entonces, el signo más importante, y digamos, como les estuve comentando, el que les va a ayudar bastante a poder identificar el lugar de la fractura, es el aumento de partes blandas. Obviamente, cuando hay una fractura, cuando hay una lesión a este nivel, va a haber lo que es una inflamación o un edema alrededor de toda la lesión. Entonces, eso es lo que va a producir lo que es un aumento de estas partes blandas y se va a poder ver clarísimo en una radiografía. Otro signo indirecto es el derrame articular. Otro, el desplazamiento o deformidad de cojinetes. Y por último, el aumento no, sería lo que es la reacción perióstica. Esas cuatro, por favor. Aumento de partes blandas, derrame articular, lo que es el desplazamiento o deformación de cojinetes y lo que es la reacción perióstica. Por ejemplo, en estas, digamos, radiografías, si se dan cuenta, alrededor de lo que es toda la parte del tobillo, ustedes pueden ver como si fuera una montañita. Esa montañita, digamos, es la inflamación. Ahí ven el antes y el después. Ven cómo es que, digamos, la parte blanda también ayuda al radiólogo o al médico a poder detectar que ahí se encuentra la fractura, porque a simple vista ustedes no ven ningún tipo de fractura, ningún tipo de lesión, y es muy difícil, digamos, visualizar ese, digamos, ese trazo de fractura. Entonces, lo que nos ayuda acá son esos signos indirectos, en este caso, el aumento de partes blandas, para poder identificar netamente lo que es el lugar de la lesión. Ahora, vamos a tener diversos tipos de fracturas, ya sea, digamos, por número de fragmentos, por localización, por el tipo de la dirección de líneas de fractura, y ahorita lo vamos a ver, la relación que puedan tener entre estos fragmentos también. Y en base a eso, en base a lo que ustedes quieran clasificarlo, es que van a poder tener diversas denominaciones. Entonces, la primera es, digamos, según la dirección de fractura o el tipo de fractura. Y estas pueden ser lo que son las completas, que vamos a tener en 4 tipos: en transversas, en oblicuas, en espiral y en longitudinal. Cuando hablamos de una fractura completa, es que va a haber, digamos, el trazo o la ruptura que va a tener, digamos, a nivel del hueso, va a ser en ambas corticales, ¿ok? En ambas corticales. Cuando hablamos de fracturas completas, es que va a estar afectada de una cortical hacia otra cortical. Y van a haber 4 tipos. La transversa, como vemos en la imagen del lado más izquierdo, es que va a pasar de un lado de la cortical hacia el otro de manera horizontal. La de tipo oblicua va a ser igual, pero va a estar pasada en un trazo más diagonal. La espiral es que va a ser, digamos, la distancia que puede hacer una cortical a la otra en relación a la distancia de altura, va a ser mucho mayor. Y por último tenemos la longitudinal, que va a ir más que nada de una cortical hacia el centro de, digamos, de lo que es el hueso. Entonces, como vemos en la primera imagen del lado izquierdo, vamos a ver lo que es una fractura, en este caso sería una fractura transversa en lo que es la epífisis proximal. Y en lo que vemos en la otra imagen sería también, si se dan cuenta, ese trazo, esa línea en diagonal radiolúcida, es un signo clave de que hay, digamos, una fractura ahí. O sea, eso es clásico. Si ustedes en su práctica les preguntan signos radiográficos, lo que sí no puede faltar es que digan trazo radiolúcido. Eso es lo característico. Ahora que ustedes ya digan si es diagonal, oblicuo, transverso, ya lo van a ir definiendo según, digamos, lo que ustedes vean en la imagen radiográfica. ¿Ok? Entonces acá estamos frente a una fractura transversa en lo que es la epífisis proximal. Ahora, otro tipo que también puede haber es que sea un tipo de fractura incompleta o una fractura parcial. En este caso, lo que se va a formar o lo que va a la forma que pueda adoptar es de un tallo verde, un torus o rodete o una incurvación. Netamente eso es como que son denominaciones que les ponen, digamos, para poder clasificarlas, ¿no? Pero lo importante acá es que en una fractura de tipo incompleta, es que no se va, digamos, a cubrir ambas corticales, sino que netamente se va a ver afectado una sola cortical en lo que es la fractura.
Ahora, otro tipo de clasificación es según el número de fragmentos. Y esto es como que la clasificación más sencilla, que puede ser o simple, si es que hay dos fragmentos, por ejemplo, como ven en la imagen más a la izquierda, donde ven únicamente lo que son una fractura a nivel del olecranon, donde se va a ver cómo dos estructuras se separan en la parte más superior, en la simple. Pero si se dan cuenta, en la imagen de abajo ven como hay un montón de huesillos como que rotos, pero separados, no es como que hay uno solo, sino hay como que varios partes. Ya, ese tipo donde hay más de dos fragmentos se le denomina conminuta. Entonces, en resumen, cuando ustedes vean dos fragmentos separados, únicamente dos, se va a denominar un tipo de fractura simple. Cuando ustedes vean de más de dos fragmentos, eso ya se denomina de tipo conminuta. Ahora, otro tipo de también clasificación es según si es que es una fractura abierta o una fractura cerrada. Esa es como que otra clasificación bastante sencilla de poder reconocer, ya que una fractura abierta es que está expuesta, o sea, que ha sobrepasado el fragmento óseo, ha sobrepasado lo que son las partes blandas y se logra ver, digamos, la exposición del hueso a nivel de la superficie, digamos, de la piel. Y eso lo convierte en una fractura un poco más complicada, porque no solamente afecta a nivel interno, sino que también afecta a nivel externo. Y bueno, una fractura cerrada obviamente es aquella fractura que no se logra visualizar, digamos que haya traspasado lo que son las partes blandas y por ende se denomina lo que es una fractura y pues es un poco más sencilla de poder resolver también. Luego tenemos lo que son las fracturas de estrés. Las fracturas de estrés son fracturas, como su nombre lo dice, por estrés, por una sobrecarga que suele pasar, por ejemplo, en pacientes bastante jóvenes que estén, digamos, ante actividades de esfuerzo físico, como por ejemplo los atletas o personas que practican de manera profesional o que trabajan mucho con el cuerpo y realizan, por ejemplo, carreras o marchas de largos tramos, entonces toda su vida se mantiene, digamos, en una actividad constante. Entonces, esto, digamos, a la larga, una sobrecarga a nivel de los huesos, le puede producir lo que son las fracturas de estrés. Si hablamos un poco de la clínica, va a ser un dolor que aparece, digamos, netamente cuando el paciente está realizando algún tipo de actividad física o se ejercita de manera constante, pero cuando, digamos, se sienta o descansa, ese dolor como que baja un poco la intensidad. A veces estas fracturas son un poco difíciles de poder, digamos, de poder visualizar frente a una radiografía de tórax, una radiografía normal, una radiografía, por ejemplo, de fémur o de tibia, pero en una resonancia magnética se puede ver mucho mejor. O sea, si es que el paciente va a su consulta, es un paciente deportista que tiene dolor constante al momento de hacer ejercicio, pero se da el reposo, le toman una radiografía, no sale como que nada sugestivo de fractura y vuelve otra vez a la semana con más dolor, ahí recién tendrían que pedirle lo que es una resonancia magnética para que ustedes puedan ver mucho más claro lo que es la fractura o ese trazo de fractura que ustedes tienen que notar. Y se ve clarísimo en esta imagen radiográfica que al inicio, si se dan cuenta, a simple vista no se logra visualizar. Ven como una línea media suavecita blanca, o sea, radiopaca, pero no se logra ver con claridad. En cambio, en una resonancia sí se logra ver lo que es el trazo de la fractura hipointenso, por ejemplo, y ahí sí se logra ver como que con más claridad para que ustedes puedan empezar lo que es el tratamiento o lo que tenga que ver, digamos, para poder mejorar la calidad de vida de este paciente. Además, otro punto importante para la resonancia es que también nos permite ver lo que es el edema alrededor de, digamos, esta fractura. Se va a poder ver, digamos, de un color mucho más intenso, lo que también nos da una señal de que se encuentra ahí una lesión, en este caso una fractura. Eh, ahora, hay otra clasificación que es la clasificación según su localización. Y esta va a poder dividirse según si es que se encuentra a nivel epifisiaria, otra si se encuentra a nivel metafisaria, otra si es diafisiaria y otra es fisiaria. Entonces, estas fracturas
como su nombre lo dice, se van a encontrar netamente en los lugares que lo dicen, así tal cual. Entonces vamos a ver, digamos, que vamos a poder clasificar estas fracturas fiscarias según Salter-Harris. Esta va a ser como que una clasificación que lo va a dividir las fracturas en 5, digamos, 5 clases o 5 tipos. La primera clase, como ustedes ven en la imagen, es una fractura, digamos, la 1 y la 2 son fracturas de buen pronóstico, o sea, que pueden, digamos, ser arregladas o solucionadas de manera rápida y correcta. Y va a ser, por ejemplo, cuando el hueso haya algún tipo de fractura transversal en ambas corticales. Y la del tipo 2 es cuando hay la placa fiscaria se va a encontrar, digamos, a nivel como que media diagonal. Ahora, la del tipo 3 ya es una fractura un poco más complicada porque va a ir desde la placa hacia lo que es la epífisis. Si se dan cuenta es como se corta o se rompe o se sale la parte inferior del hueso. Entonces, esa parte va a ser mucho más complicada poder repararlo a diferencia de la 1 y la 2. La del tipo 3 ya va a ser una fractura a través de la placa, a través de la metáfisis y a través de la epífisis. O sea, ya coge o abarca 3 partes, digamos, a nivel del hueso. Entonces, digamos que también va a ser un poco más complicado poder repararlo. Y bueno, ya la fractura 5, que es la fractura un poco más difícil de identificar, es la fractura por lo que se denomina por compresión, que es la que atraviesa ya, digamos, toda la placa fiscaria. Entonces, esa clasificación también es importante que se la aprendan. Acá hay un cuadrito, resumen, más que nada de qué fracturas o qué estructuras se van a ver afectadas en cada tipo de fractura, en la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y más que nada, los huesos o el nivel, digamos, que se pueda, digamos, encontrar ese tipo de fracturas. Lo que importa es que se recuerden qué estructuras abarca cada uno. La 1 va a abarcar netamente lo que es la placa epifisiaria. La 2, lo que es la placa epifisiaria y metáfisis. La 3, lo que es también la placa epifisiaria y epífisis. La 4 es la que abarca lo que es la placa epifisiaria, epífisis y metáfisis. Y la última, ya digamos, es la lesión por un aplastamiento, por digamos, por una compresión de la placa epifisiaria. Ahora, otra clasificación también es una clasificación según la disposición de los fragmentos. Y esta se puede dividir primero en un tipo de aposición. Cuando hablamos de aposición, nos va a indicar la relación entre lo que son los extremos de la fractura. Entonces, esta posición puede ser una posición completa o una posición parcial. Una posición completa nos va a definir cuando hay extremos que muestran un contacto completo, pero va a haber una conservación de la morfología antes de la estructura. Entonces va a haber lo que es un contacto completo a nivel de estas estructuras óseas, a diferencia de lo que es una posición parcial que va a implicar un contacto mayor o menor entre los fragmentos. No va a ser a nivel completo, sino que puede ser como que en algunos fragmentos netamente. La del tipo de distracción va a ser lo que es una separación de los fragmentos por la misma fractura, ya sea por lo que es una tracción muscular o puede ser por una interposición de partes blandas o puede ser por una pérdida de sustancia ósea o por una reabsorción del tamaño de los extremos. Entonces, esas 4 son como que características del tipo de distracción. Y acá sí existe un tipo de riesgo para el paciente o un tipo de peligro de que no se vuelva o que no haya, digamos, una unión correcta, especialmente cuando la distancia de separación es mayor a 1 centímetro. Entonces, ustedes ven, digamos, la fractura ya es mucho mayor, los fragmentos se encuentran separados como que a una distancia mucho mayor y puede ser a causa, recuerden, por una tracción muscular, por una interposición de partes blandas, por una pérdida de sustancia ósea o por una reabsorción también de los extremos. Otro tipo también es el del acabalgamiento. Este acabalgamiento es bastante fácil de distinguir porque va a ser, digamos, la ausencia de un contacto de los extremos óseos con un desplazamiento lateral que va, digamos, a sobresalir uno sobre otro. Y por tanto va a haber como que un acortamiento en el hueso. Si se dan cuenta, este hueso, como están
paralelos uno al otro en la parte, digamos, de las puntas, hay un acortamiento del miembro, hay un acortamiento del hueso. A eso, digamos, a ese paralelo, a esa sobreposición de los huesos uno sobre otro, se le denomina el tipo acabalgamiento. ¿Ok? También es bastante sencillo de reconocer. Otro tipo que también les explicaron o les van a explicar en su teoría es el tipo de angulación, que acá sí va a ver lo que es la pérdida de la alineación del eje óseo. Si se dan cuenta, el hueso está totalmente fuera de lo que es el eje óseo que pueda tener normalmente y se va a describir según la dirección que pueda tomar el fragmento distal con respecto al fragmento proximal. Entonces, más que nada, el de angulación es la pérdida direccional del eje óseo que pueda tener y se va a describir según la dirección que toma la fractura, según la dirección que toma la lesión. Y bueno, por último, creo que tenemos lo que es la impactación, que este tipo va a ser lo que es un fragmento óseo, que va a ser, digamos, cuando una parte del fragmento se introduce en la parte del otro. Si se dan cuenta en la imagen de acá, ven como el hueso está más metido, como si se estuviera como que introduciendo en el otro. Ya, este es el tipo de impactación. Y este puede ser ventajosa en cuanto a consolidación, pero puede llevar algún tipo de problema en lo que es la angulación y también en el acortamiento. Y un signo radiográfico es el aumento de densidad a lo largo de la línea de la fractura. ¿Por qué? Porque usualmente van a ver lo que es la línea delgada radiolúcida, o sea, negrita, pero cuando hay un tipo de impactación, como el hueso está metido en el otro hueso, digamos, la línea de fractura va a ser mucho más gruesa. Entonces, esa línea de fractura va a tener una densidad mucho mayor a lo normal. Y es por eso que ese es un signo radiográfico que también les pueden preguntar o les pueden hacer describir cuando vean ese tipo de fracturas. Ah, y faltaba otro más, que era por compresión. El tipo de compresión va a ser más que nada como un hundimiento de un hueso al quedar atrapado entre dos huesos, ¿ok? Y generalmente un ejemplo clásico que pasa aquí es la fractura del cuerpo vertebral. Entonces, lo que va a haber acá es netamente el hundimiento por compresión de un hueso, pero este hueso va a ser entre dos huesos más. Y por eso que el ejemplo más común es la fractura del cuerpo vertebral. Ahora, ya por último tenemos lo que son netamente las luxaciones y subluxaciones. En sí, la diferencia entre una y otra es más que nada la dislocación. Entonces, cuando hablamos de una luxación como tal, va a ser la pérdida de la congruencia completa anatómica de los huesos a nivel de la articulación. O sea, la luxación va a ser una dislocación completa de la articulación, como van a ver en estas imágenes. Si se dan cuenta, es completa. Digamos, la articulación se sale completamente. No es viceversa y el hueso distal se puede dislocar del proximal. A diferencia de una subluxación, que es una dislocación un poco menor, pero esta dislocación va a ser incompleta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo clásico de una subluxación. Si se dan cuenta, el hueso no está completamente salido de, digamos, de la articulación y es por eso que ahí, digamos, que estamos frente a una subluxación. ¿Por qué? Porque, digamos, la cabeza humeral se encuentra desplazada ligeramente de lo que es la cavidad glenoidea, pero hay un cierto espacio en el cual se encuentra aún unida a esa articulación. Entonces, en este caso estaríamos frente a una subluxación. A diferencia de esta otra, que si se dan cuenta, sí está totalmente zafada o dislocada, por así decirlo, una de otra y no hay forma, digamos, de que esté aún unida o hay algún espacio de unión entre estos dos huesos. En este caso estaremos frente a lo que es una luxación como tal. ¿Ok? Y esta una subluxación. Entonces, hasta ahí sería lo que es la asesoría de hoy. Hoy no les voy a tomar pasito de lo que es esta asesoría. Mañana se los voy a pasar por el grupo y ahí más que nada me lo resuelven y me lo mandan para que tengan un poquito más de tiempo para poder repasar esto. Ay, Dios mío. Dime. Sí, sí se guardó.